es un caso de una paciente que nos llamó mucho la atención y también de paso para poder entender cómo es la obstrucción intestinal y cómo se presentan los pacientes. El caso que les traemos se trata de una paciente de 43 años de edad, la cual es natural de La Brava, Caldas y procedente de Bogotá, que consultó al servicio de urgencias porque le dolía la barriga. Es un cuadro de 8 horas de evolución de aparición súbita que se presentó en las horas de la noche, que la despierta y por eso consulta pues, en la madrugada. Ella refiere que es un dolor de alta intensidad de 8 sobre 10 que se ha venido instaurando de una manera progresiva. La paciente también refiere haber presentado múltiples episodios, tanto de náuseas como episodios eméticos, que según lo que refiere podrían ser de contenido alimentario. También me refiere que hace 20 horas aproximadamente fue su última deposición y que tiene ausencia completa de placa. Ella también me refiere que ha presentado unos cuadros similares que ya han sido diagnosticados como episodios de obstrucción intestinal. Adicionalmente también nos refiere que para la mejoría del dolor, ella lo manejó con acetaminofén, pero que fue el manejo no fue definitivo, sino parcial. En cuanto a antecedentes, la paciente cuenta con un antecedente de tumor de células de la granulosa, el estadio 1, que fue tratado en 2008. Cuenta también con hipertensión arterial, lo cual se maneja con los sartán. También con antecedentes quirúrgicos de apendicectomías y linfadenectomías pélvicas y paraórticas, las cuales pues la paciente no nos refiere a unas fechas confiables. También ha sido hospitalizada en múltiples ocasiones por cuadros que les estaba contando obstrucciones intestinales que ya ha tenido. En cuanto a revisión por sistema, nos llama la atención que la paciente nos refiere a la ausencia de oposiciones del día anterior y pues eso es con características normales. Al examen físico nos llama la atención que la paciente presenta pues a nivel abdominal, el abdomen se encuentra distendido, se encuentra doloroso, la palpación generalizada y con defensa voluntaria, razón por la cual es difícil pues valorarla de manera adecuada y también con ausencia de ruido intestinal. Entonces, este caso nos pareció interesante porque pues, es una paciente que presenta múltiples intervenciones quirúrgicas abdominales, que presenta varios episodios de obstrucción intestinal previos y que en esta ocasión consulta por un cuadro pues, de características similares a los anteriores, es decir, con dolor abdominal difuso, de alta intensidad y que se asocia también a náuseas, a mesis, a signos de irritación peritoneal, por lo que la primera impresión que tuvimos fue pues, de obstrucción intestinal. Entonces, se le solicita a la paciente, le solicitamos hemograma, electrolitos, radiografía de abdomen, que se realiza de pie, en decúbito lateral izquierdo, también laboratorios de función renal, y se le inicia analgesia, líquidos endovenosos y se le hace una interconsulta de servicios de cirugía general. Y ya a mí me gustaría, perdón María Pau, que te interrumpa, ¿a alguien le llama la atención algo de la enfermedad actual o de esta paciente en general? No sé si les parezca que haya un detalle que valga la pena resaltar en esta paciente, Camille Layton. Hola, Segu. Pues digamos que a mí me llama la atención la parte de los antecedentes de la paciente, que ha sido intervenida en múltiples ocasiones quirúrgicamente, que eso también, digamos que es uno de los factores de riesgo, pues que pueda desarrollar síndromes adherenciales que también nos puede generar la obstrucción. Entonces, digamos que es como importante resaltarlo también ahí. Ok, ¿a alguien más le llama la atención otra cosa? ¿O les gustaría saber algo más sobre esta paciente, preguntar algo? Con este análisis, ¿qué les gustaría saber de la paciente? Dale, Caro Gutiérrez. A mí sí me gustaría saber como los tratamientos previos en los episodios en los episodios de obstrucción intestinal pasados. Ok, los tratamientos previos fueron tratamientos médicos. La paciente no fue llevada a ninguna cirugía ni a ningún procedimiento. Entonces, hasta el momento la paciente solamente ha tenido tratamiento médico, que ahorita más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, a su vez me gustaría preguntarles algo.
¿Por qué uno pediría electrolitos en esta paciente o por qué ustedes creen que es necesario pedir una imagen como una radiografía? Carolina, de nuevo. Para ver los niveles hidroaéreos. Ok. ¿Qué más podríamos ver en una radiografía, Juan Camilo? La imagen en grano de café, que sería típico un vólvulo. Ok. Camila Leighton. También si tiene presencia de gas distal. Perfecto. Sí, me parece muy bien. Listo. Entonces, si ya tenemos todos estos signos que la verdad tienen muy claro todos, y si sabemos que podemos ver en una placa, por ejemplo, les voy a mostrar los paraclínicos y me gustaría que alguien los ayudara leyéndolos. Sin embargo, antes de esto, Juan Camilo, que tiene la mano levantada, ¿qué plan indicaría usted en esta paciente? ¿Qué le haría? ¿La dejaría hospitalizada o la mandaría para la casa? Empecemos por ahí. ¿Y qué más le haría a esta paciente? Sí, perdón, se me quedó la mano levantada, pero sí, la paciente yo la dejaría en hospitalización. Le pediría pues la imagen inicial, una radiografía de tórax, como justo estabas preguntando. Además de eso me gustaría pedirle lo que es un neurograma, probablemente también me gustaría los electrolitos, no respondí el por qué antes, y yo diría pues como posiblemente puede tener alguna alteración entre ellos que pueden estar o perjudicando la motilidad del mismo intestino, o pues porque no hay absorción, alguna alteración de estos. Y pues por ahora eso, cuadro hemático, si no estoy mal, ya lo mencioné. Y pues por ahora eso, Segu. Y se queda hospitalizada, nada vía oral. Ok, importante lo de nada oral, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Carolina Gutiérrez. Pues ustedes mencionaron que la paciente estaba claramente deshidratada, por ende, pues se iniciaría una reposición de líquidos. Y además de todo, pues se le podría avanzar una sonda nasogástrica de drenaje. Ok, importante. ¿Algún líquido en especial o...? Pues yo le pondría un líquido, pues como, pues fisiológico, por decirlo así, o sea, le podría poner un lactato. Ok, listo. El doctor Mauricio Tálora, que nos acompaña el día de hoy. Aló. Sí, Antes doctor, ahí me lo gustaría escuchamos. saber, como es un paciente que tiene antecedente de un tumor estromal, es importante saber si el paciente recibió o no quimio y radioterapia, ya que es un factor de riesgo para una obstrucción intestinal. Ok, no señor. Lo único que pasó con esa paciente fue llevada a intervención quirúrgica por este tumor, sin embargo no recibió quimioterapia o al menos no lo presentó la paciente en la anamnesis. Ok. Solamente el antecedente quirúrgico. Y lo otro, asociado a los paraclínicos que dijeron, solicitar, no sé si escuché bien, de pronto una función renal, ya que probablemente el paciente se va a ser llevado a un TAC con contraste, entonces pues sería importante también. Listo, Sí, de acuerdo. perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto y para no hacerlo más demorado, el plan que se le dejó a la paciente de inicio, esto es un plan de cuando la paciente llegó a urgencias, le dejaron nada vía oral, como bien dijeron, líquidos endovenosos, una sonda nasogástrica libre de drenaje, analgesia multimodal, paraclínicos como hemograma, gases arteriales, función renal, como dijo el doctor, ionograma o electrolitos y se solicitó la radiografía que también mencionaron, además de la interconsulta cirugía. Tenemos los paraclínicos que nos dieron fueron estos, leucocitos de 7400 con neutrófilos de 6000, una hemoglobina en 15,7, hematocrito en 46, creatinina no 6, BUM 20, sodio 147, potasio 3. Hasta el momento, ¿qué les llama la atención de estos paraclínicos? ¿A alguien le llama la atención un dato específico? ¿Cómo ven esos paraclínicos? ¿La función renal? ¿Cómo está? El potasio está pues, está bajito, está con una hipocalemia, considero. Así es, ok, muy bien. Carolina. Les iba a decir lo que dijo Nicolás, pues hay una hipocalemia y pues puede haber una hipernatremia leve. Ok, muy bien, listo. Los gases arteriales. ¿A alguien le gustaría interpretarlos de forma muy rápida?
Tenemos un pH de 7,4, una PC2 de 39, P2 de 50. ¿Alguien lo ve acidótico, básico? ¿Cómo lo ven? Pues se ve que hay un trastorno de la oxigenación leve, diría yo. Pues está con hipoxemia el paciente, tiene 50 la PO2, pues así por encima, muy someramente. Listo, perfecto. Vamos a verlo más adelante entonces en la conferencia. Bueno, entonces, como sospecha clínica dentro del estudio, el cual refirió la paciente, se la realizan estas imágenes, en el cual podemos evidenciar. Bueno, primero, ¿ustedes qué pueden evidenciar en estas imágenes? Pues digamos que claramente se ven los niveles hidroaéreos, eso sí se pueden evidenciar fácilmente. La ausencia de gas distal, no, pues a simple vista no se observa. De esta imagen acá. Sí, efectivamente podemos ahí visualizar niveles hidroaéreos, dilatación de las asas y ausencia de gas distal, por lo que podríamos orientar mucho más hacia una obstrucción intestinal. Bueno, entonces ya hablando sobre ya la obstrucción intestinal en sí, dejando el caso hacia un lado, nosotros utilizamos estos artículos y estos son los más destacados. Bueno, nuestro orden de esta noche, primero definiremos qué es la obstrucción intestinal, seguida pues por su incidencia, las posibles causas, cómo clasificarla, entender un poco mejor la fisiopatología, cómo diagnosticarla de una manera oportuna, hacer un manejo adecuado y finalmente las conclusiones. Bueno, primero es importante entender qué es una obstrucción intestinal. Estas son un conjunto de signos y síntomas que son producidas por diversas patologías, tanto luminales, extraluminales o intramurales. Entre las más representativas son las luminales, los besoares y los litos. Los de las extraluminales, las más representativas son las adherencias, y también pues, de las intramurales es la enfermedad de Crohn. Entonces todo esto puede ser original del tracto gastrointestinal, peritoneales y también de causas sistémicas que dan como un problema principal la imposibilidad de poder canalizar los gases y evacuar el contenido intestinal de una manera correcta. En esta patología es fundamental el diagnóstico y el tratamiento precoz, ya que es una urgencia frecuente y pues grave dentro de las patologías abdominales. Entonces, para poder hablar de obstrucción intestinal vale la pena primero entender los tipos de obstrucción, que pues como pueden ver son varios. Estos se pueden clasificar, por ejemplo, en relación a la etiología, es decir, si la obstrucción es mecánica o la obstrucción es funcional. Entonces, si la obstrucción es funcional, son causas donde no hay una obstrucción física, no tampoco hay compromiso vascular, pero por ejemplo ocurren casos de parálisis, en casos de causas reflejas y miopatías, y en estos tipos de obstrucciones funcionales, aquí el manejo predominantemente va a ser médico, a diferencia si la obstrucción es mecánica, donde efectivamente sí hay algún tipo de bloqueo intraluminal, como un tumor o una adherencia, donde aquí el manejo va a ser predominantemente quirúrgico. También se puede clasificar de acuerdo a la localización, es decir, si la obstrucción es alta o la obstrucción es baja. O sea, si la obstrucción es alta, es decir, que esta se produce por encima de la válvula ileocecal, y por otra parte, si esta es baja, es la que rebasa ese límite en forma distal, por ejemplo, en los casos de los pacientes que presenten un hilo biliar. También se puede clasificar de acuerdo al grado de obstrucción, si la obstrucción es parcial o la obstrucción es completa. De acuerdo al tipo de evolución también se puede clasificar, es decir, esto hace referencia al tiempo que tiene este proceso cerrando parcial y gradualmente la luz intestinal, que puede ser hasta su totalidad o en casos particulares que sucede un mecanismo de válvula o de torsión o de acomodamiento o de distensión en casos de que se presente la obstrucción por adherencia. De acuerdo al compromiso vascular, o sea, quiere decir si la obstrucción es una obstrucción estrangulante o no estrangulante. Es decir, donde es estrangulante se habla de que hay un tipo de obstrucción luminal, pero donde sí hay algún compromiso del riego sanguíneo o compromiso de alguna viabilidad vascular.
especialmente en casos de pacientes que presenten algún tipo de hernias o de ventraciones. Finalmente, también existe una clasificación que se llama obstrucciones por asa cerrada, y esto ocurre en intestinos que se obstruyen una porción tanto proximal y distal, como en una torsión de vuélvulo intestino grueso o una carcinación ordinaria. También en casos de hernias internas o en casos de obstrucciones distendidas, pero con válvula, pero que tengan válvula ileocecal competente. Bueno, como les estaba diciendo, esta es una patología muy frecuente, es una de las principales causas de emergencias quirúrgicas y que según su etiología, esta requerirá algún manejo quirúrgico emergente. Estas llegan a tener una representación del 5 al 20% de las hospitalizaciones dentro del servicio de cirugía general. Y como les dije, es muy importante el diagnóstico oportuno porque 1 de cada 3 obstrucciones pueden progresar a isquemia, teniendo una mortalidad aproximadamente del 3%, donde su causa más representativa del intestino delgado son las adherencias postoperatorias y el lugar más frecuente que ocurren en general las obstrucciones es en el intestino delgado. En cuanto a las posibles causas, la más representativa, como les estaba diciendo, son las adherencias, aproximadamente con un 70%, seguido de las neoplasias con menos del 20%, las hernias con un menos del 10% y en menor ocurrencia, digamos la enfermedad de Crohn y otro tipo de enfermedades inflamatorias con menos del 5%. Entonces, siendo las adherencias la causa más común de las obstrucciones del intestino delgado, estas vale la pena primero entender qué son. Entonces, estas son un tejido conectivo fibroso que lo que hace es conectar una superficie o los órganos entre sí a la cavidad peritoneal, que en condiciones normales pues no tendrían por qué estar unidos, estos estarían separados. Estas adherencias se ocurren secundarias a una cicatrización patológica, o sea, es como una respuesta que tiene el peritoneo ante una lesión específica. Por ejemplo, secundaria a una cirugía, pero no necesariamente una cirugía. También existen otras condiciones que pueden generar adherencias. Por ejemplo, radioterapia, una paciente con endometriosis, procesos inflamatorios, una respuesta local a tumores y también en la literatura nombran que puede ser secundaria, bueno, en caso de mujeres en edad fértil, puede ser secundaria a un síndrome de Pitt-Hughes. Entonces, en pro de poder unificar y clasificar estas adhesiones, el grupo de investigación de obstrucción intestinal propuso esta escala que se llama el Peritoneal Adhesion Index, que esto es lo que tiene como fin mirar la dificultad del abordaje, en el abordaje de estas adhesiones y como poder predecir cuál es el riesgo de que ocurran estas adhesiones secundarias a una intervención quirúrgica. Entonces, esto lo que hace es mirar la tenacidad de 0 a 3 en sitios abdominales ya predeterminados. Entonces, siendo 0, pues el riesgo de adhesiones es mínimo o nulo, y siendo 3 el puntaje mayor, y esta corresponde a pues, una adhesión que ya está muy fuerte, que ya es vascularizada y que es muy difícil de prevenir o de evitar. Siguiendo con las causas más comunes, que son las neoplasias o segundas, entonces estas lesiones metastásicas ocurren como consecuencia a algún tipo de implante peritoneal que se propaga a partir mayormente de un tumor intraabdominal, como por ejemplo en los casos de tumores de ovario, en los casos de tumores de páncreas, de estómago o incluso de colon. Aunque pues, como les dije, no necesariamente tiene que ser intraabdominal, porque también se ha evidenciado, aunque en mucha menor proporción, que puede ocurrir desde tumores de zonas más lejanas, como por ejemplo de mama, de pulmón o incluso de melanomas. Y cómo lo que hacen es diseminarse por vía hematógena, ocasionando implantes peritoneales, y eso pues lo que hacen es pasar la obstrucción. En el caso de las hernias, que es la tercera causa, esto representa menos del 10%, estas las podemos dividir en hernias de paraabdominal y las hernias internas. Entonces, en cuanto a las hernias de paraabdominal, las más representativas son las hernias inguinales, las hernias pleurales, las umbilicales y las ventrales. En cuanto a las internas, estas mayormente se relacionan con alguna intervención quirúrgica abdominal previa que haya tenido el paciente. Es decir, cuando el paciente tiene alguna cirugía en lo que es una disección del meso y esta no se cierra bien. Entonces, también en caso de formaciones congénitas de tipo hernias duodenales y hernias diafragmáticas, y también, aunque en menos porcentaje,
Las hernias son tipo obturadores lumbares, ciáticas, pero en menor prevalencia. Como causas inflamatorias, como les nombré, el porcentaje es muchísimo menor. La más representativa es la enfermedad de Crohn, donde representa aproximadamente el 5% de los casos. Y esto se da gracias a una inflamación y un edema agudo que muchas veces, la mayoría de las veces, estas obstrucciones pueden ceder con tratamiento médico conservador, pero hay ocasiones en que pacientes se presentan con una estenosis severa, lo que obliga a realizar una resección y reanastomosis del segmento que está afectado. En las otras causas infecciosas tenemos la tuberculosis peritoneal, que como les dije, en general esas causas infecciosas tienen un porcentaje muy bajo, pero esta es la más representativa. La actinomicosis con una representación menos del 8%, y la diverticulitis es muy raro también que pueda progresar hasta una obstrucción con menos del 2%. Existen también otras causas que pueden generar la obstrucción, como son los fecalomas, el pólvulos eximoides y vuélvulos fecales. Entonces, a la hora de mirar sobre las posibles causas de las obstrucciones, es importante mirar entonces si mi posible causa es adherencial o no adherencial. Siempre las más representativas de causas adherenciales, las estrangulaciones, la peritonitis y la isquemia. Pero en caso de que no sea una causa adherencial, pues pueden ser muchas más causas y el paciente se va a presentar principalmente con signos de irritación peritoneal, con hilo persistente, con un dolor que ya dura más de 4 días y que al darle manejo no ha tenido resolución en las primeras 72 horas, con una leucocitosis persistente mayor a 1000 y pues por medio de la TAC se puede evidenciar algún tipo de líquido libre. Entonces, ya para entender la fisiopatología, la dividí en 3 fases: la fase inicial, la fase reaccional y la fase terminal. Entonces, en la primera fase, que es la inicial, ocurren cuando cosas muy importantes. La primera es la alteración en la motilidad intestinal. Pues de lo primero que ocurre a la hora de una obstrucción es que ocurre un cambio eléctrico. Entonces, esto es que va a generar un hiperperistaltismo, un dolor abdominal crónico, lo que hace que contracciones que son menos muy desorganizadas e ineficaces, que se van a ver representadas en el paciente como un dolor abdominal tipo cólico. Entonces, aquí va viendo una acúmulo ya de contenido intestinal, donde también al mismo tiempo está generando una distensión de las válvulas. Y esto se ve potencializado por una relajación receptiva. Es decir, que acá juegan un papel muy importante lo que es los reflejos inhibitores del sistema neuroentérico parietal. El otro evento importante que ocurre en esta fase es la acumulación de gas, donde se da principalmente por el aire deglutido del paciente, en un 80%, acompañado de una fermentación bacteriana, de una neutralización del bicarbonato que proviene de 2 sitios, de secreciones biliares y de pancreáticas, por el CO2 y también por una acumulación de nitrógeno, ya que pues este no está siendo absorbido de una manera adecuada por la mucosa. El otro evento importante que ocurre es la acumulación de líquido, de la misma manera por deglución del paciente en su mayoría, también acompañado del aumento de jugos digestivos, porque pues no tienen una superficie adecuada de absorción, y por una hipersecreción refleja, que se da respuesta a la distensión que ya tenemos intestinal. Entonces, estas 3 cosas van a terminar en algo que se llama un secuestro de líquidos. Y el otro evento importante que ocurre en la primera fase es la acumulación de la microbiota intestinal. Y esto se da gracias a varias cosas. Primero, el estancamiento del contenido intestinal, lo que hace que haya ahí mismo un sobrecrecimiento de la población bacteriana. Que pues este va a ser progresivo y va a tener, la mayoría de la población va a ser con gran negativo y anaerobio. Entonces, la respuesta de la mucosa a todos estos eventos es producir más mediadores inflamatorios, producir citoquinas, péptido inhibidor vasoactivo y macroprolondinas. En la segunda fase, que es la fase reaccional o de estado, también ocurren varios eventos, donde el primero va a ser un secuestro progresivo de líquidos. Entonces, es decir, que como va aumentando la presión intraluminal, también va aumentando la pérdida de líquidos. Y las fases se empiezan a hematizar. Entonces, esto lo que hace es que se perpetúe la pérdida de líquidos. Pero sobre todo, pues sí, la obstrucción distal. Entonces, todo esto se intenta compensar con una respuesta adrenérgica que se da por el aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué pasa? Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona y empieza la secreción de adrenal.
Y esto nos da un resultado que el paciente esté deshidratado, que curse con hipovolemia y con trastornos hidroelectrolíticos como una hipernatremia e hipocalemia. Incluso también se puede desarrollar un desequilibrio ácido-base, como una acidosis y en ocasiones también alcalosis metabólica. El segundo evento importante son las alteraciones de la vascularización de las asas. Y esto ocurre gracias a un aumento de tanto de la presión intraluminal, de la agresión bacteriana y del edema que ya estaba previamente formado en las asas intestinales. Entonces, lo que llevaría a que ocurran una serie de eventos, como por ejemplo, un fracaso en la microcirculación, que haya una dificultad tanto de la irrigación como del drenaje venoso, y que se genere una isquemia que pues primero va a ser parcial, pero que esta va a llegar a ser progresiva y puede terminar en una isquemia total. Y finalmente, esta puede llegar a presentar como una gangrena que se puede perforar, que se puede tornar una peritonitis y progresar en una sepsis. Y todo este proceso se va a ir reflejado en los signos de respuesta inflamatoria sistémica. El tercer evento importante es la translocación bacteriana. Entonces, esto se da gracias a la primera proliferación de la flora bacteriana que ya les habría nombrado, que también se da por bacterias patógenas e endotoxinas, y que lo que hacen esto es ocasionar una ruptura de la barrera intestinal. ¿Y qué pasa? Que hay un paso directo de patógenos que están dentro de las asas intestinales a la circulación sistémica. Eso de manera directa, pero también puede ocurrir de manera indirecta por medio del sistema linfático o el sistema transperitoneal. Entonces, a este punto, el paciente va a presentar tanto un incremento de signos cardinales, una hipovolemia compensada, es decir, por medio de representación de una potencial perdón, se me fue. No fue la imagen, perdón. Hipertensión ortostática, medio de frío, sudor y hidratación. Por signos de sepsis también puede presentar fiebre, taquicardia y leucocitosis, y va a continuar con un abdomen agudo. Es decir, se va a presentar con un dolor abdominal, que este va a ser igualmente intenso, con contracción de la pared abdominal, y va a continuar con los vómitos reflejos. Ya, si se deja progresar hasta la fase terminal, el paciente se va a encontrar cursando con un shock séptico, con un shock hipovolémico, gracias a lo que les he nombrado, especialmente un secuestro de líquidos y con un aumento de la presión abdominal, posiblemente un síndrome compartimental abdominal. Y este sí tiene un alto nivel de letalidad. Entonces, a este punto ya el aumento de la presión abdominal es mayor a 15 o 20 milímetros de mercurio, y lo que se va a generar es una distensión masiva de las asas intestinales, que va a tener varias repercusiones. Por ejemplo, va a dificultar el retorno venoso de la vena cava inferior, va a estar tan distendida las asas que pueden llegar a comprimir el riñón y que puede generar una insuficiencia renal. Va a ser tan distendido que puede generar una compresión del diafragma, incluso del corazón, generando un colapso grave a nivel vascular, porque por una disminución del débito cardíaco, incluso un colapso también respiratorio por la hipoxia, y también una insuficiencia renal que se va a representar por una oliguria. De ahí es que lo que finalmente pues, podría llevar al paciente a una falla multiorgánica, y si se deja avanzar, posiblemente hasta la muerte. De ahí radica la importancia de una detección, de que se haga una detección temprana y un tratamiento oportuno para evitar estas consecuencias. También nos hablan de cómo disminuir la aparición de las adherencias. Entonces, primero, tratar de minimizar el riesgo quirúrgico, pero también de una barrera de sedación. ¿Pero qué son las barreras de sedación? Estas son ayudantes que lo que hacen es reducir la formación de las adherencias, teniendo en cuenta que estas no han interferido con la inflamación ni con la cicatrización de las heridas, pero lo que sí hacen es impedir una formación de fibrina, lo que realmente es lo que lleva a formar las adherencias. Se han propuesto varios materiales, pero pues el más representativo, que ha demostrado que funciona más, es la carboximetilcelulosa. En cuanto al diagnóstico, siempre la obstrucción intestinal se deben tener tres cosas antes de. Primero, identificar cuál es la posible causa. Decir, bueno, esta obstrucción es adherencial o no es adherencial. Seguida, identificar, bueno, ya teniendo una posible idea de cuál es la causa, mirar, ¿esta causa requiere de una intervención quirúrgica de urgencia o no la requiere? Y ya sabiendo cuáles son las posibles consecuencias o complicaciones de no poder detectarla a tiempo, evitarlas al máximo. Entonces, el cuadro clínico con el que va a llegar el paciente va a ser un dolor abdominal tipo cólico, va a tener una distensión abdominal, va a cortar con náuseas o vómitos, y pues esto puede instaurarse desde el principio del cuadro o más adelante, dependiendo el nivel de la obstrucción,
se va a presentar también con ausencia de posiciones y en algunos casos con diarrea, y esto depende de qué, del lugar de la obstrucción y mirar tanto si la obstrucción es completa o incompleta. Es importante también a la hora de que ingrese el paciente indagar sobre sus antecedentes. Es decir, indagar si ha tenido cirugías previas, si ha tenido radioterapia, porque nos podría orientar hacia una posible causa arencial. Asimismo, es importante el examen físico tener en cuenta los signos de irritación peritoneal, si tienen los signos de irritación peritoneal, porque estos pueden llegar a ser sugestivos de una estrangulación o de una isquemia. Entonces, tener en cuenta también estos signos de alarma de estrangulación, que es que el paciente siga con un dolor muy intenso abdominal, que curse con fiebre, con taquicardia, con leucocitosis, con acidosis metabólica, y también, y no olvidar que es obligatoria la realización de un tacto rectal. ¿Por qué? Porque gracias a estos tactos se puede llegar a palpar una cabeza, una invaginación, un posible fecaloma, tumores, el signo de Houchet-Houchet, que es evidenciar la ampolla rectal vacía y dilatada. Por eso es de gran importancia la realización de este tacto rectal. Bien, ahora para hablar un poco de laboratorios y de imagenología, vamos a tocar primero el tema de los laboratorios. Como muy bien dijeron en la parte del caso clínico, sí es necesario pedirle un hemograma a estos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando los pacientes presentan una leucocitosis mayor a 10.000, nos va a indicar una predicción quirúrgica alta. Sin embargo, pues la sensibilidad y especificidad de esto no es tan alta, pero sí es importante ver los leucocitos en estos pacientes, ver si tienen de pronto alguna anemia, ver el hematocrito, ver la hemoglobina. Por otro lado, también tenemos que verle el lactato, pedir unos gases arteriales que incluyan lactato, porque de esta forma nosotros podemos ver si el paciente tiene una acidosis metabólica debido a una hiperlactatemia. De igual forma, los electrolitos, un ionograma, tal vez no completo, pero sí es importante y fundamental que nosotros pidamos potasio y que pidamos sodio. ¿Por qué? Porque esos son los electrolitos que con más frecuencia se alteran. Como veíamos también en el caso clínico, la paciente tenía una hipocalemia. Esta es una de las cosas que nosotros podemos encontrar frecuentemente en un paciente con obstrucción intestinal. El doctor Álvaro va a decir algo. Sí, señor doctor. Aló, qué pena. Adicionalmente a los laboratorios que están comentando, también me gustaría resaltar por el cuadro clínico que presenta el paciente, que es un dolor abdominal asociado a emesis, que también hay que solicitar amilasa, ya que pues, es un cuadro que pues, puede ser muy obvio de una obstrucción intestinal. Sin embargo, una pancreatitis también se puede presentar por un dolor súbito asociado a emesis y también puede condicionar a un hilio paralítico secundario de la hipocalemia. Entonces sería De bueno también acuerdo. pedir pruebas de función hepática. Así es, sí, señor, de acuerdo. También tenemos que pedir PCR. ¿Por qué? Porque si bien no tiene una alta sensibilidad especificidad, una PCR mayor a 75 nos puede indicar que el paciente esté produciendo una peritonitis y que esto claramente puede ser una indicación de cirugía urgente. Entonces es importante hacer también esta solicitud de la PCR. Y por último, y no menos importante, pues un BUN y una creatinina donde nosotros evaluemos la función renal del paciente debido a que a las náuseas, al vómito, a toda esta sintomatología el paciente nos puede llegar deshidratado. Entonces nos puede hacer una falla renal aguda. Ahora para hablar un poco de imagenología, tenemos la radiografía simple. Esta radiografía simple tiene una sensibilidad del 70%. Ahí les puse una imagen muy diciente, donde en un alto grado de obstrucción podemos observar una triada que se considera o que tiene unos signos patognomónicos. ¿Cuáles son estos signos? Unos múltiples niveles hidroaéreos, la distensión del intestino delgado y la ausencia de gas en el colon. Es importante las posiciones en las cuales nosotros pedimos esta radiografía. La guía de Boloña es muy clara en este sentido y otra literatura y nos dice que debemos pedir la radiografía de abdomen en decúbito dorsal, de abdomen y de tórax en bipedestación. ¿Por qué es importante una radiografía de tórax en bipedestación, por ejemplo? Porque mediante esta nosotros podemos ver neumoperitoneo secundario a una posible perforación intestinal. Sin embargo, y es importante mencionarlo en este momento, que la radiografía no nos ayuda a evidenciar muchos signos de irritación peritoneal. También podemos ver otros signos. ¿Cuáles son estos otros signos? Podemos ver, como ustedes aprecian en la primera imagen, un signo que denominamos signo del grano del café.
Ahí ustedes lo pueden observar. ¿Y cómo se produce este o por qué se produce este? Cuando nosotros tenemos una asa cerrada de colon, distendida, con aire, se juntan las paredes mediales del colon dilatado y forman una hendidura como si fuese un grano de café. ¿Qué nos va a sugerir esta imagen o este signo? Nos sugiere un vólvulo intestinal. En la segunda imagen nosotros vemos otro signo que es el signo de pila de monedas. Este signo se presenta cuando existe una infiltración difusa de la submucosa, ya sea por edema o por hemorragia intramural. El aspecto de los pliegues es más evidente en el yeyuno que en el ilion, y pues la podemos apreciar en una radiografía en supino, por ejemplo. Y el último, que es bien importante, es el signo de collar de perlas. Como ustedes ven en esa flecha, se ve literalmente como si fuera un camino de perlas. Se ven de forma longitudinal o vertical y consiste simplemente en unas burbujas, en un conjunto de pequeñas burbujas que representan estos acúmulos de gas atrapados entre las válvulas del intestino delgado, que están dilatadas claramente y rellenas de líquido por todo esto de la pérdida de líquido, del edema, etc. Y nos ayuda claramente a diagnosticar o a que nosotros tengamos en cuenta el diagnóstico de obstrucción intestinal. Ahora, estudio de contraste hidrosoluble. Se ha establecido sin duda alguna como una herramienta útil. Hay varias revisiones sistemáticas y metaanálisis que han establecido la funcionalidad de este uso de contraste hidrosoluble para diagnosticar la obstrucción intestinal, y no solo para diagnosticar, sino que también tiene un efecto terapéutico importante. ¿Cómo funciona esto? Entonces lo que nosotros hacemos es darle al paciente una sustancia que se llama gastrografín. Esta es una solución radiopaca, es soluble en agua, que contiene una mezcla. Si bien esto es un poco técnico, la voy a mencionar. Es una mezcla que contiene 168 gramos sobre 100 mililitros de diatriosato de meglumina y 10 gramos sobre 100 mililitros de diatriosato de sodio. ¿Para qué nos sirve esta mezcla o cómo funciona? Esta mezcla es hiperosmolar si lo comparamos con el líquido extracelular. Su osmolaridad es 6 veces mayor a la del líquido extracelular. Entonces nos aumenta el gradiente de presión a través de una obstrucción, promueve el desplazamiento de todo este líquido hacia la luz intestinal, disminuye el edema, mejora la motilidad y promueve o ayuda a promover la resolución de la obstrucción intestinal. Entonces, como yo les venía diciendo, si vemos esto de esta forma, pues nos damos cuenta que el estudio de contraste hidrosoluble no solamente es diagnóstico, sino que también es terapéutico. ¿Por qué es diagnóstico? Porque si el contraste no ha llegado al colon en una radiografía de abdomen que tomamos 24 horas después, otra literatura nos dice 8 horas y si no repetir, pues esto lo vamos a tomar como un indicador de fracaso de tratamiento no quirúrgico o de tratamiento médico, que lo vamos a profundizar un poco más adelante. Como ya vimos que es terapéutica, pues esto también hay ciertos estudios que nos dicen que reduce la estancia hospitalaria a la vez que aumenta la predicción de necesidad quirúrgica. Y esto va muy de la mano con la siguiente imagen de la cual les voy a hablar, que es la tomografía. Tiene una sensibilidad del 80-90%, se consolida como la imagen de elección en el diagnóstico de obstrucción intestinal. No solamente tiene un buen rendimiento en el diagnóstico, sino que también nos predice de manera exitosa, y este es un mensaje importantísimo, el 90% de la necesidad de cirugía y la estrangulación. Entonces, también podemos ver signos de isquema, podemos ver líquidos libres, signo de circuito cerrado, que es ver el colon en forma de U. Podemos ver e introducimos un término importante que es la zona de transición, que es hasta donde nos llega el contraste. Y claramente, si nosotros combinamos esta tomografía, que como ustedes ven en la diapositiva tiene muy buena resolución y muy buen efecto, con la solución de contraste hidrosoluble, pues esto se convierte en una herramienta importantísima al momento de diagnosticar la obstrucción intestinal. Y por último, pues nos puede ayudar a diagnosticar una obstrucción completa o a diferenciarla de una incompleta. También nos ayuda a conocer el lugar exacto donde se produce la obstrucción, o al menos de una forma muy acertada, y si requiere finalmente tratamiento quirúrgico o no quirúrgico. Ahora, ecografía de resonancia magnética. No voy a profundizar mucho en estas imágenes porque realmente las indicaciones no son tan amplias para pedir una imagen de esta. Como todos sabemos y conocemos, pues uno pide más que todas estas imágenes cuando no quiere poner bajo radiación al paciente, es decir, por ejemplo, en casos pediátricos, en una cirugía o en una paciente embarazada, perdón. Entonces la ecografía, ¿qué nos va a permitir? Nos permite la detección de líquido libre, claramente, nos permite una evaluación de choque en pacientes deshidratados, evita la radiación, y la vemos que es útil en el hilio biliar. Y su tríada de Riller, ¿qué es el hilio biliar? Entonces, es un tipo de obstrucción intestinal que se provoca por un cálculo biliar generalmente de grandes dimensiones,
que ha sido expulsado por la vía biliar y a través de una vía anómala al estómago o al intestino delgado. Y esto pues nos va a poder causar la obstrucción. Entonces, ¿qué vemos en esa imagen ahí de la ecografía? Yo sé que muchas veces uno dice en las ecografías, no, es que yo solamente veo cosas grises y blancas, pero si nos detallamos bien, entonces vemos una asa intestinal dilatada de unos 3-4 centímetros, más o menos 4 centímetros, cuyo contenido predominante es líquido. Se continúa hasta el flanco derecho, donde en el interior del ilion terminal de la válvula iliocecal, pues vemos ahí en la flecha roja en una curva hiperecogénica de aproximadamente 5 centímetros, una sombra acústica que nos sugiere pues una litiasis, un cálculo. En cuanto a la resonancia magnética, ¿cuál es la ventaja? Claramente que no le proporciona radiación al paciente o a la paciente y nos da una información anatómica detallada. Pero les repito, la imagen de elección o lo que debemos pensar en primera medida es una tomografía. Ahora bien, este es un algoritmo que nos proporciona la guía Boloña, un algoritmo muy sencillo que si quieren tomarle pantallas o fotos está súper bien. Entonces nos dice que la evaluación inicial contiene la historia clínica completa, un examen físico detallado, los laboratorios que ya habíamos dicho, y tenemos que ver algo. Estas adherencias o esta obstrucción intestinal más bien es causada por una adherencia, sí o no, y ahí nos abrimos dos caminos. Si sí estamos seguros que estamos causados por una adherencia a esta obstrucción intestinal, entonces tenemos que ver si el paciente requiere o no requiere cirugía. ¿Cuándo va a requerir cirugía y de urgencia? ¿Ante una estrangulación, ante una isquemia o ante una peritonitis? Si no sabemos si la causa es adherencial o si tenemos dudas si el paciente necesita cirugía, entonces podemos pedir esta tomografía que les estaba mencionando con la solución de contraste hidrosoluble. Entonces, esto nos va a ayudar para excluir otras causas de obstrucción y ver realmente si este paciente cumple con signos de isquemia o estrangulación. Entonces, si el paciente no requiere cirugía, y me voy a la segunda parte del algoritmo, si el paciente no requiere cirugía, entonces vamos a utilizar este estudio de contraste hidrosoluble y vamos a dar un tratamiento no quirúrgico o un tratamiento médico. ¿En qué consiste esto? Una vía oral, resucitación hídrica y una sonda nasogástrica para descompresión. Después, entonces, vemos si el contraste llegó al colon, como ya lo habíamos mencionado. Si llegó al colon, listo, siga el tratamiento médico y siga con una evaluación cada 4 o 6 horas del paciente para ver si está resolviendo el cuadro. Si el contraste no llegó al colon, mire a ver si es que es necesaria una exploración quirúrgica, porque ya habíamos dicho que esto lo que nos representa es una falla de tratamiento médico. Ahora bien, si nos vamos más arriba y si el paciente tiene signos de peritonitis, isquemia o estrangulación, claramente va a necesitar de una exploración quirúrgica, donde vamos a tener de por sí unos criterios para cirugía abierta o para cirugía laparoscópica que lo vamos a mencionar ahorita. Entonces, este es un artículo que me llamó la atención y que nos llamó la atención y que nos habla del tiempo para formación de adherencias. Vemos que antes de un mes se puede formar hasta un 21%, otro porcentaje importante es entre 1 y 5 años y otro porcentaje importante es más de 10 años. ¿Qué nos dice esto? Que no hay un tiempo claro y establecido para la formación de adherencias, por eso es tan importante preguntar antecedentes quirúrgicos. ¿Qué datos sí nos va a servir y nos va a funcionar? Y debemos preguntarlo mucho según las guías. Si el paciente ha tenido una cirugía en las 6 semanas previas. ¿Por qué? Porque esto va a ser indicación de llevar al paciente a una inspección quirúrgica. Bueno, ya vamos a entrar a la parte del tratamiento. Entonces, ¿qué hacer? Claramente, y es fundamental, una historia clínica detallada, una historia clínica bien hecha, individualizar al paciente, preguntarle antecedentes, hacer un examen físico abdominal completo, ver auscultación. ¿Por qué? Porque estos pacientes generalmente llegan con ruidos o disminuidos ausentes y muchas veces uno no hace eso. Y es importante que nos acostumbremos en la práctica clínica a llevar a cabo toda esta serie de pasos que aprendemos desde un quinto semestre, que aprendemos desde pequeños en semiología y que debemos seguir haciendo. Debemos mirar los signos de peritonitis, estrangulación o isquemia mesentérica, porque estos claramente son indicaciones de cirugía de urgencia. Y debemos evaluar la residual y la morbilidad del paciente. Y se nos abren dos caminos importantes. Entonces, se nos abre el camino del tratamiento médico y se nos abre el camino del tratamiento quirúrgico. Para empezar con el tratamiento médico, tenemos dos pilares. La primera es la vía oral y el segundo es la descompresión mediante una sonda nasogástrica. Esta sonda nasogástrica va hasta el estómago y lo que nos va a ayudar
es a drenar todo esto que está en el intestino y que finalmente esto produce un alivio no solamente sintomático al paciente, sino que también es terapéutico. Y lo de Naviar, claramente si tenemos un paciente con obstrucción intestinal que en cualquier momento debemos llevar a una cirugía o simplemente pues ya tiene una obstrucción, no le vamos a dar más comida para que se siga obstruyendo. Ahora bien, este tratamiento médico tiene unas características importantes. Es hasta un 90% efectivo en pacientes con obstrucción intestinal. Otra guía nos habla de un 68%, 70-90%, pero lo que llama la atención es la cantidad de efectividad o el porcentaje de efectividad que tiene este tratamiento. Incluye una resucitación hídrica, pongo entre paréntesis sonda Foley porque es necesario evaluar el gasto urinario de estos pacientes. Se debe realizar la corrección de los desbalances electrolíticos, como ya lo habíamos mencionado, principalmente potasio y sodio. Se acompañan un soporte nutricional y tenemos un tiempo límite, que este es otro de los mensajes importantes y grandes que queremos que se lleven. La guía Boloña nos dice que si después de 72 horas el paciente no se ve la evolución o no mejora con tratamiento médico, esto es una indicación para llevar al paciente a cirugía. Otras guías nos hablan de 48 horas. La resucitación básica, como ya conocemos y hemos hablado en varias conferencias del grupo, pues evaluar los signos vitales, supremamente importante, obtener un acceso intravenoso, ojalá 2, evaluar el estado hídrico del paciente, para eso ponemos pues la sonda Foley, la sonda urinaria, empezar terapia de reanimación con fluidos y empezar antibióticos si se sospecha sepsis. Antes había mucha literatura que nos decía que todo paciente con obstrucción intestinal llevaba antibióticos. Ahorita se es claro y se expresa que solamente si se sospecha sepsis el paciente debería tener una antibiótico-terapia, que de por sí tiene que ser de gran espectro y cubriendo anaerobios. Entonces, habíamos hablado de unos criterios de fallo médico anteriormente. ¿Cuáles son estos criterios de falla médica o de tratamiento médico? 72 horas de manejo médico sin resolución del cuadro clínico, un drenaje al tercer día mayor a 500 mililitros por sonda nasogástrica, que el paciente claramente tenga signos de peritonitis, de isquemia o de estrangulación, una PCR mayor a 75, que ya habíamos mencionado que su especificidad y sensibilidad no es tan alta, leucocitosis mayor a 10.000 y líquido libre que veamos mayor a 500 mililitros en alguna imagen. Si el paciente nos presenta alguno de estos signos o alguna de estas cosas, tenemos que llevar a este paciente a cirugía. Tratamiento quirúrgico. Entonces, históricamente, la exploración por la parotomía ha sido el tratamiento gold estándar para la obstrucción intestinal. Sin embargo, ahora la cirugía laparoscópica ha tomado mucha fuerza y ha sido inducida en estos últimos años. ¿Por qué? Porque tiene unas ventajas importantes. ¿Cuáles son unas ventajas? Ahorita lo vamos a detallar un poquito más. Menos formación de adhesiones o de adherencias o reformación de estas. Tiene un retorno del peristaltismo temprano. Tiene una reducción del dolor posoperatorio y tiene una menor instancia hospitalaria. De igual forma, también hay ciertos estudios que nos dicen que reduce el riesgo de morbilidad, el riesgo de mortalidad y las infecciones de sitio operatorio. Sin embargo, hay que ser muy precisos en qué paciente vamos a llevar a la laparoscopia, puesto que si el paciente está con signos de peritonitis muy fuertes, hemodinámicamente inestable o asas muy descendidas mayor a 3,5, o una literatura nos dice 4, pues vamos a llevar a cirugía convencional. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros en este tratamiento quirúrgico? Vamos a ver que el intestino esté viable, vamos a ver el color, que ojalá pues, sea el color normal del intestino, vamos a ver la peristalsis, vamos a ver las pulsaciones arteriales, y ahí es importante, pues esas cosas son importantes verlas adentro del quirófano ya cuando estamos haciendo la operación del paciente. Está silenciada, María Paula. Qué pena. Este es un estudio en el cual se hace relación a lo que nos estaba contando David. Nos demuestra las múltiples ventajas en el manejo laparoscópico de las adhesiones en comparación del manejo de las adhesiones por vía abierta, en cuanto a qué, a reducción de la estancia hospitalaria, a reducción de las complicaciones postoperatorias y en cuanto a retorno de la función intestinal normal. Ok. Para seguir con estos estudios, entonces vamos a hablar un poco de las intervenciones que nosotros podemos realizar. Entonces está la esciolisis, la extirpación de tumores, la riniorrafia, la resección intestinal y la extracción de cuerpo extraño. Si ustedes ven, pues claramente todas estas son las causas que ya vimos al principio, teniendo en cuenta que por adherencias, la esciolisis puede ser uno de los procedimientos más frecuentes que nosotros vamos a realizar en la práctica diaria.
Entonces, esta es una revisión sistemática que comparó la cirugía laparoscopia versus la cirugía abierta para la esciolisis en pacientes con una obstrucción intestinal causada por adherencias. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se escogió esta revisión sistemática? Entonces, hubo 645 estudios escogidos, que al final, y los únicos que incluyeron en esta revisión sistemática, fueron 14 estudios, después de haber puesto todos los criterios de exclusión, etc. En estos 14 estudios se evaluaron 5.952 pacientes en un grupo de cirugía laparoscópica y otros 32.105 pacientes en un grupo de cirugía convencional y de cirugía abierta. Vamos a hablar un poco de los resultados principalmente de este estudio. En la parte número A de este gráfico de Forest Plot, que realmente lo que hace es compararnos dos intervenciones y debemos fijarnos en el overall o en el diamante, que es lo que nos dice si está a favor de una intervención o si es inconcluso. Pues nosotros vemos en el gráfico A, la duración de la operación en la esciolisis en cirugía laparoscópica versus cirugía abierta, que no es muy notoria, pero que está a favor de la cirugía laparoscópica. En el gráfico número B, nosotros vemos la estancia hospitalaria después de una esciolisis por laparoscopia a una esciolisis por vía convencional, que de igual forma está a favor de la cirugía laparoscópica. Y en el gráfico C, lo que nosotros vemos es la mortalidad posoperatoria después de llevar a los pacientes a una esciolisis. Repito, hay que ver qué tipo de paciente y a cuál paciente llevamos a laparoscopia, a cuál paciente llevamos a cirugía convencional, porque esto claramente, pues digamos que nos regula o nos da a conocer un poco más de por qué sean estos resultados también. Esos otros dos gráficos, entonces, me avisan si se ve o no se ve, creo que no se ve. Ahí están viendo la imagen, perdón. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, en esa imagen, en la parte A, ¿qué comparación tenemos? En la parte A tenemos la comparación de las complicaciones en general de la cirugía posoperatorias, claramente las complicaciones posoperatorias en general de cirugía laparoscópica versus cirugía abierta. Esta intervención está a favor de la cirugía laparoscópica, reduciendo las complicaciones. Y en el gráfico B, que nosotros vemos que está un poco inconcluso, debido a que toca esa línea vertical en todo el centro, nos habla de la incidencia de reoperaciones o la necesidad de reoperación en también pues, la esciolisis entre cirugía abierta y cirugía laparoscópica. Si nosotros observamos este otro gráfico que nos mostraba el estudio, entonces en la imagen número A tenemos la incidencia del hilio posoperatorio. Este hilio posoperatorio está un poco a favor de la cirugía laparoscópica. En el gráfico B nosotros vemos la resección intestinal o la necesidad de resección intestinal, que también va de la mano a la cirugía laparoscópica. Y en el gráfico C, entonces lo que nosotros vemos es la infección de sitio operatorio, que de igual forma, y como ya había mencionado, es una de las grandes ventajas que nos ofrece la cirugía laparoscópica en contra de la cirugía convencional o de la cirugía abierta. La extirpación de tumores, que es otra cosa de las cosas que podemos realizar. Entonces, ¿qué nos decía el Surgical Clinic of North America? Entonces nos decía, si no podemos realizar una operación adecuada contra el tumor, intente prevenir que el paciente se obstruya, intente aliviar los síntomas. Si el paciente ahora bien tiene un tumor primario no metastásico, no avanzado localmente, hay que operarlo y es la primera línea de tratamiento. Como siempre, y como se recomienda, a menos de que tenga claramente peritonitis, isquemia o estrangulación, lo ideal es instaurar un tratamiento no quirúrgico debido a las comorbilidades que esto puede producir y que esto puede representar en el paciente. Y finalmente, un bypass intestinal es preferible si el tumor que causa obstrucción no puede ser resecado por completo o si hay múltiples sitios de obstrucción. Entonces, ahora para hablar un poco de las hernias, que no voy a profundizar en esto porque dentro de 8 días vamos a tener una conferencia sobre las hernias, nos indica la guía que todo paciente con síndrome de obstrucción intestinal debe ser examinado buscando hernias. Si se sospecha que la hernia es la causa de este síndrome de obstrucción intestinal, se debe intentar hacer la reducción manual de esta misma. Y finalmente, el Surgical Clinic nos dice que hay evidencia reciente que nos soporta el uso de malla sintética por hernia estrangulada, incluso con una obstrucción intestinal. Indicaciones y contraindicaciones de la laparoscopia para ir culminando. Entonces, las indicaciones es que el paciente tenga menos de 2 laparotomías previas, que no tenga una laparotomía mediana previa, que tenga una apendicectomía como cirugía previa causante de estas adherencias,
que tenga una única adherencia, si queremos llevar al paciente a un manejo temprano mayor a 24 horas y que no tenga signos de peritonitis. ¿Qué nos habla esto o qué podemos concluir? Que es un paciente que está hemodinámicamente estable. Y las contraindicaciones, tenemos contraindicaciones absolutas versus contraindicaciones relativas. ¿Cuál es la relativa? Múltiples adherencias. Y las absolutas que nos mencionaba la bibliografía era dilatación intestinal mayor a 4 centímetros, peritonitis, morbilidades severas e inestabilidad hemodinámica. Por eso yo les decía que hay que ser muy cuidadosos con los estudios y ver qué tipo de pacientes llevamos a la laparoscopia y ver qué tipo de pacientes llevamos a la parotomía o a cirugía convencional. Este es un algoritmo diagnóstico que nos traía el Surgical Clinic y que nos dice, bueno, diagnosticamos la obstrucción intestinal. Ahora póngale una sonda nasogástrica al paciente, corríjale los desbalances hidroelectrolíticos y póngale líquidos. ¿Tiene signos de estrangulación o de peritonitis? Sí, pues llévelo a cirugía como ya lo hemos mencionado durante toda la conferencia. No, ingrese al paciente. Cuando ingresamos al paciente, entonces toca ver si tiene un proceso infeccioso, si tiene cáncer, si tiene una hernia, si está embarazada. Repito, importante si tuvo una cirugía previa hace menos de 6 semanas y si tiene una historia de radiación pélvica. Y entonces tenemos que asegurarnos de que el paciente no nos esté vomitando, le ponemos su sonda nasogástrica, le ponemos esta solución de contraste hidrosoluble y esta guía es la que yo les decía que nos mencionaba, que le debemos hacer una imagen al paciente dentro de las siguientes 8 horas y ver si el contraste está en el colon. Si no está el contraste en el colon a las 8 horas, pues se la repetimos a las 24 horas. Si está en el colon, ya el contraste, pues entonces tenemos que ver si el paciente realmente está resolviendo el cuadro clínico o si por el contrario tenemos que llevarlo a una cirugía. Si después de esas 8 horas, de esas 24 horas, el contraste no está en el colon, o si está en el colon, perdón, pues nosotros podemos remover la sonda nasogástrica, empezamos una terapia de fluidos dentro de las siguientes 24 horas, miramos la evolución del paciente y si consideramos que el cuadro está resuelto, le podemos dar de alta a nuestro paciente. Tenemos unos grupos especiales, nos mencionaban 3 grupos especiales, un paciente joven, un paciente mayor y una paciente embarazada. ¿Qué es importante saber del paciente joven? Tiene una mayor necesidad de reintervenciones. Los pacientes pediátricos tienen más riesgo de complicaciones relacionadas con las adherencias. Y como ya habíamos visto y María Paula nos decía muy bien, el uso de carboximetilcelulosa reduce las adherencias por pues una activación o por la regulación de la degradación de fibrina que este nos da. En cuanto al paciente mayor, hay que individualizar y ser muy cuidadoso con ellos. Para tomar las decisiones hay que ver las comorbilidades. ¿Por qué? Porque el tercer cuadro lo dice muy bien y nos lo decía la guía, toleran la operación pero no la complicación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso y en la medida de lo posible evaluar el riesgo cardíaco preoperatorio. Y en la paciente embarazada es infrecuente, pero tiene una muy alta tasa, incluso alguna literatura nos habla de un 100%, tiene una alta tasa de riesgo de pérdida fetal. La principal causa son las adherencias por cirugías previas y se recomienda una ecografía o una resonancia magnética, como bien decíamos, para evitar la radiación. En cuanto a las conclusiones, es una emergencia quirúrgica frecuente. Es importante conocer las causas más frecuentes para poder tratarlas de manera adecuada. La formación de adherencias puede prevenirse con el uso de una cirugía mínimamente invasiva y por medio del uso de barreras que las pueden evitar. En la mayoría de los casos se pueden tratar de manera no quirúrgica y teniendo en cuenta a cada paciente se puede... Te silenciaste, María Pau. Perdón, entonces, teniendo en cuenta el paciente se puede realizar un procedimiento laparoscópico, sin embargo, va a haber un riesgo considerable de conversión a cirugía abierta. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias por su atención. Y si alguno tiene una pregunta o una opinión, es súper bien recibida. Muchas gracias a todos Gracias por su por la atención. atención a todos. Tenemos una mano levantada, ya miro. El profe Sierra, sí, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, lo primero es felicitarlos a María Paula y a David. Creo que hicieron una exposición muy amplia, temas muy concretos, definiciones muy claras y un algoritmo muy específico de la obstrucción intestinal con antecedente quirúrgico por adherencias, que es un tema al que nos enfrentamos
de forma repetitiva y de forma diaria en el quehacer de los cirujanos. Los felicito, creo que es una muy buena oportunidad además para establecer estos vínculos con el semillero de investigación de la cirugía de la Universidad del Bosque. Creo que también está por aquí Luis Felipe Cabrera, su coordinador. Entonces, pienso que es una oportunidad importante para que establezcamos estas alianzas y los felicito por eso. Tengo un par de comentarios más que de forma de fondo con respecto a la presentación. Alguien al principio, me llamó mucho la atención que alguien al principio, olvidé el nombre, pero alguien preguntaba que la importancia del tratamiento que recibió previamente la paciente. La paciente en el caso clínico tuvo unos episodios previos de obstrucción intestinal y preguntaba, bueno, yo quiero saber qué tratamiento recibió antes. Y esto es muy importante porque aquí había un cambio de paradigma. Y es que muchas veces se nos ha dicho y se nos ha insistido y se los van a decir en amplias ocasiones que el manejo médico es el manejo de las obstrucciones intestinales con antecedente quirúrgico. Y aunque de alguna forma es cierto, ha venido cambiando algo y es que estos pacientes recidivan más. Es decir, que estos pacientes que tienen una obstrucción intestinal con antecedente quirúrgico, que asumimos que tienen adherencias, el tratamiento médico, si solamente se establece manejo médico, estos pacientes recidivan más, hasta un 20 o un 30% más de recidivas, lo cual hace que haya más cabida para el manejo quirúrgico en determinados casos. Entonces me parece muy importante eso. Me parece importante el cambio. Aló. Sí, la literatura también nos mencionaba algo importante y es que si el paciente entre estos episodios de obstrucción intestinal ve que los síntomas sí resuelven pero de forma incompleta, o si el dolor o los síntomas de esas obstrucciones intestinales entre ellas aumentan de intensidad y de frecuencia, también serían un indicativo de llevarlo a una cirugía. Por supuesto, ahí voy yo. Es decir, es importante que pienso que, y es un tema de discusión, esto en los congresos genera grandes discusiones y grandes debates, porque es un cambio de paradigma en el que estamos. Estamos en un cambio de paradigma de decir, oiga, a todos los pacientes con obstrucción intestinal por adherencias que mejoren el manejo médico es suficiente. En algunos pacientes hay beneficio del manejo quirúrgico, aún así haya mejoría. Eso es un punto de discusión y probablemente un espacio y un escenario para investigaciones futuras y más adelante, porque seguramente sí. Otro aspecto importante que me gustaría resaltar y que lo dejaron muy claro y me gustó ese visual abstract que me mostraron es el abordaje laparoscópico. También fue un cambio importante porque siempre se nos dijo que la laparoscopia, de hecho, aún hoy hay cirujanos que cirugía laparoscópica en paciente con antecedente quirúrgico, ni de riesgos, ni pensarlo. No, existe, es viable, se puede hacer y hay que seleccionar muy bien los pacientes, pero los pacientes se pueden beneficiar de manejos laparoscópicos. Hay algunos intentos, unos modelos de regresión múltiple que han intentado establecer qué tipo de pacientes o de tratar de predecir qué pacientes se pueden beneficiar de esto. Las guías de Bolonia lo dejan claro y Segura lo acaba de decir muy bien. Pacientes que han tenido menos laparotomías, establecen un punto de corte de 2 laparotomías. La experiencia del cirujano es fundamental. Esto es importante que el cirujano esté familiarizado con el abordaje laparoscópico. Entonces, me parece que son temas que son relevantes de cambio de paradigma y seguramente ustedes los van a ver mucho más. Entonces, nuevamente felicitarlos. Creo que dieron una muy buena presentación, una oportunidad enorme para establecer lazos con el semillero del Bosque y nada, muchachos, felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias por las observaciones. Bueno, entonces muchas gracias a todos por haberse comentado. No sé si de pronto el doctor Cabrera tenga algún comentario sobre la charla. Sí, ¿cómo estás, Mara Camila? No sé si tú viste los estudios que yo te mandé. Sí, señor, pero sí. Dime. Sí, señor, pero sí. No alcancé a ver ahí, pero una cosa muy importante ahí es el de lo que dice el doctor Sierra. ¿Qué más, Dieguito? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Es que Pipe, hay abrazo. unas nuevas publicaciones en JAMA Surgery y en el JACS, desde el estudio LASO del doctor Bill Salinen, en donde mostró que el abordaje laparoscópico tiene pues, todos los beneficios superiores a la laparotomía en la desfibrilis en obstrucción intestinal por adherencias. Pero estos estudios muestran, específicamente de JAMA Surgery, en que si su paciente pues está debutando con obstrucción, lo mejor es darle manejo proquirúrgico. Si claramente usted logra que su paciente se descomprima, se le quite la distensión y está hemodinámicamente estable. Y eso ellos dicen ahí que lo que va a hacer es que disminuya a largo plazo el que el paciente recaiga nuevamente a 5 años con nuevos episodios de obstrucción si usted lo libera de forma temprana. Pero después vemos el del JACS, y el del JACS lo que muestra es que si definitivamente del primer episodio, o sea, lo operaron de la laparotomía hace 5 años, 1 año, 3 años, es el primer episodio de obstrucción intestinal por adherencias, libéralo de una vez porque eso le va a generar efecto, le va a disminuir el riesgo de que vuelva y haga obstrucción. Pero si ya es el segundo, tercero, cuarto episodio, pues ese paciente ya no se va a beneficiar de un manejo quirúrgico, proquirúrgico laparoscópico, si ya, por ejemplo, se pudo descomprimir y se le resolvió la obstrucción intestinal con manejo médico, ¿sí? Entonces, pues creo que lo más importante en esto es escoger muy bien al paciente, optimizarlo prequirúrgicamente, darle el mejor manejo médico, que en este caso es sonda nasogástrica, reposo intestinal, reanimación hidroelectrolítica, un TAC abdominal contrastado con medio hidrosoluble, idealmente gastrografina, y seleccionar adecuadamente el paciente. Mejor dicho, se trata todo de seleccionar al paciente, y claramente pues esto necesita, como dice el doctor Diego, el doctor Sierra, una experticia, paciencia, ¿cierto? Tener los implementos y claramente tener la capacidad para tener una conversión temprana si llega un punto en que usted no tiene la capacidad o ya el paciente no le permite seguir avanzando por la laparoscopia. Pero de todas formas, felicitaciones por la charla al doctor Segura, a la doctora Forero, muy buena, y nada, como dice el doctor Sierra, qué gran oportunidad y que estemos aquí pues uniendo esfuerzos para continuar con la cadena de cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabrera. Bueno, entonces muchas gracias a todos por haber asistido, muchas gracias al doctor Cabrera y al doctor Sierra por sus comentarios, y pues a continuación vamos a hacer el Kahoot que les comentaba al principio para el sorteo de los 2 cupos del curso de actualización en cirugía. Entonces, Segu, ¿tú vas a compartir pantalla? Sí, pero antes el doctor Sierra y el doctor Jorge Neira tienen una opinión y ya okay, cerramos claro. Y hacemos el Kahoot. No, a mí se me quedó la mano levantada, pero aprovecho para primero a saludar a Pipe, que no le había saludado previamente, y 2, invitarlos a estos premios del Kahoot. Van a ser para un curso que está organizando el semillero de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con Gonzalo Domínguez, que es un médico muy activo, interesadísimo en cirugía y organizó esto, del cual el doctor Cabrera y yo somos también ponentes. Entonces, animarlos a que respondan el Kahoot y a que, pues bueno, puedan ganarse la entrada al curso. También el curso, la fecha límite de inscripción, si no estoy mal, Pipe, es hasta dentro de 3 días. Es hasta el 20 de marzo, sí. 20 de marzo, ok, perfecto. Entonces, pues nada, muchachos, ya nos veremos los que estén en el curso y lo vemos. Un abrazo a todos. Listo, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Y el doctor Jorge? Sí, señor. Buenas noches, mucho gusto. Soy el doctor Neira, soy cirujano de Nicaragua. La verdad quería felicitarlos, está muy excelente la clase a los dos. Solo tenía unos comentarios nada más que durante los exámenes pues que estaban diciendo muy bien, ¿verdad? Que no todos los pacientes que sospechaban una obstrucción van a ponerle antibiótico de entrada. ¿Por qué no agregarle, me pregunto, a los exámenes ahí nomás para si sospechas en sepsis, en una procalcitonina? Y ya sabes, si te sale positivo, ya sabes que estás pensando en sepsis, pues. Y no estás con ese debate si le pones o no antibiótico. Eso es uno.
Y lo otro que te quería consultar, los dos, ¿verdad? Obstrucción realmente es una patología, el reto del día a día de los cirujanos, y no es una emergencia como tal que los médicos generales te llaman, ¿verdad? Que es una emergencia, que tenés que operarlo. Ya sabemos que lo primero que tenés que hacer es estabilizar al paciente, ponerle sondas y valorarlo, pues como lo estabas diciendo, cada 6 o 8 horas. El reto del cirujano es cuando le hace todos los estudios, tiene un paciente con la asa distendida, pero en los estudios que le haces, una tomografía, no te sale una causa mecánica como tal, ¿verdad? Que puede salir, para que lo tengan en mente también, un síndrome de Ogilvy. No sé si lo mantienen fresco o lo han leído. No, doctor, la verdad no. No, pues la verdad no. Entonces, eso es importante. El síndrome de Ogilvy lo invito a que lo lean, pues para que lo tengan también como ustedes, como cirujanos. Es un diagnóstico que se hace por exclusión. Simplemente lo invito a leerlo, pues para que lo tengan también en mente, que les puede pasar en algún caso, ¿no? Son casos extraños, pero puede pasar. Sí, igual, de Listo, todas doctor. maneras, igual lo felicito. Muy buena la clase. Doctor, Bueno, doctor, muchísimas muchas gracias gracias. por la intervención y por las observaciones. Bueno, ahora vamos a hacer el Kahoot, como bien decía el doctor Sierra, no sin antes agradecerle también a María Paula por haber aceptado la invitación y a los doctores por sus opiniones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.